Si vemos a través de la existencia humana, la historia de la vivienda ha variado drásticamente a lo largo del tiempo y los siglos, tal como el tamaño, los materiales, la altura, el diseño, etc. Desde las cuevas de nuestros ancestros cavernícolas o las casas hechas de paja y tierra con una duración de más de 100 años, hasta la primera casa impresa en 3D. Diferentes técnicas y tipos de construcción que realzan la actitud del hombre en busca de cobijo y la casa perfecta. En este video representaremos la evolución de la vivienda, la cual fue diferente para todas las partes del mundo, debido al clima, los estilos de vida, los valores sociales y religiosos. Para entender esto de mejor manera podemos dividirlo a través de las necesidades del hombre. En la primera fase, el hombre buscaba protegerse de los animales y el ambiente, y así como de otros humanos. Y en la segunda fase fue cuando al hombre se le permitió edificar las primeras viviendas gracias a las ideas y desarrollos constructivos. Arquitectura de materiales autóctonos. Una de las particulares primordiales de la arquitectura vernácula es el uso de materiales autóctonos. Entre ellos, el más difundido en las zonas tibias y cálidas ha sido la tierra, que se puede emplear cruda para fabricar adobes y tapiales, o bien conocida en forma de ladrillos. El adobe se compone de barro y paja, aglutinados por bloques edificantes que se secan con el sol. El Viejo Egipto y el Oriente Próximo. Los habitantes del Viejo Egipto vivían en casas bajas construidas con adobes sobre planta cuadrangular. Hoy en día los ladrillos García han evolucionado. Las excavaciones efectuadas muestran que las casas de los esclavos acostumbraban a tener entre 2 y 4 habitaciones y se arracimaban sobre una retícula octogonal, con callejones estrechos que discurrían entre las largas filas que componían el distrito. Al paso que las residenciales de los capataces estaban considerablemente más desahogadas. La vivienda en la Edad Media. Todas y cada una de esas tipologías residenciales desaparecieron en Europa a lo largo de la Alta Edad Media, coincidiendo en las crisis demográficas del continente. Si bien bastante gente vivía bajo la protección de los feudos y los enormes castillos, otros muchos se seccionaron en pequeños habitáculos, ubicados en las murallas de las pequeñas y no tan pequeñas urbes, debido principalmente a que el campo era inseguro. Las prósperas granjas de la antigüedad desaparecieron, hasta el momento en que poquito a poco las condiciones mejoraron a la sombra de los monasterios y de los núcleos urbanos en expansión. Apareció entonces una próspera clase mercantil que empezó a construirse grandes casas señoriales en los urbes y feudos rurales. Cara al final del medievo, las casas señoriales evolucionaron hasta transformarse en palacios. Vivir en la arquitectura del Renacimiento siglo XIX. La historia de la vivienda es complicada y si miramos el palacio aún más. Fue una de las tipologías residenciales que más evolucionó a lo largo del Renacimiento, transformándose en un factor urbano de gran escala, que se ha repetido después de numerosas ocasiones. El primer palacio renacentista se edificó en Florencia y desde allá se extendió cara al resto de Europa como el ejemplo de la imagen de Londres. La vivienda en el siglo XIX. La revolución industrial produjo una enorme explosión demográfica, propiciada por la aparición de una nueva clase social, el proletariado, que vivía hacinadamente en condiciones miserables al lado de los grandes núcleos industriales. Produjo un inconveniente del desarrollo urbano desmedido, asociado al crecimiento de interés de las clases medias por tener una residencia en propiedad. Dio sitio a muy diferentes soluciones, donde los ensanches de los viejos centros medievales hasta las soluciones suburbiales. Al finales del siglo XIX, la residencia se hallaba entre las preocupaciones más esenciales de los arquitectos y apareció una nueva ciencia que se encargaba del planteamiento urbanístico, alertada por la expansión demandada de los núcleos urbanos. Gracias a los nuevos géneros de transporte, los urbanos medaron en 2 direcciones: a lo ancho, merced a los transportes horizontales, ferrocarril, tranvía y automóvil, mediante suburbios distanciados del centro urbano, donde el terreno era más accesible y se podía. El siglo XX es conocido como el siglo de la revolución arquitectónica. La arquitectura a través de los tiempos ha evolucionado en constante movimiento, con un especial apogeo en la residencia en propiedad pequeño burguesa. Y luego, al principio del siglo XX, trajo consigo la continuidad de los estilos historistas en la construcción residencial,
y hasta cierto punto podría decirse que las clases de tipo modernas todavía no han sido admitidas, sobre todo en las obras unifamiliares, ya que para finales del pasado siglo una serie de arquitectos estaba proyectando residencias conforme a los principios y materiales que imponía su temporada. Cronología histórica y evolución de construcción. 10.000 años antes de Cristo. Se utilizaban materiales naturales, madera, arcilla, ladrillos de adobe para casas y granjeros. 4.800 a.C. Se utilizaban megalitos en tumbas y templos, Stonehenge y Gran Bretaña. 4.200 a.C. El dolmen se utilizaba para cubrir tumbas acerca de los hogares, Country y Clare, Irlanda. 3.200 a.C. Los asentamientos evolucionan en formas, materiales y sistemas de construcción. Share Brown, Reino Unido. Cultura sumeria. En Mesopotamia se construyeron los zigurats, materiales, piedra y adobe. 3100 a.C. Cultura egipcia. Se construyen las pirámides de Giza, materiales, piedra, adobe y madera. 3000 años antes de Cristo. Las tumbas de templos alcanzan proporciones monumentales. Tumba de Menga, Antequera, España. 1800 años antes de Cristo. Se utilizan nuevos materiales y herramientas. Edad del bronce. Las casas evolucionan en su función y distribución. 1200 a.C. La cultura olmeca se establece en el Golfo de México, construyendo las primeras ciudades de Mesoamérica. 776 a.C. Cultura griega. Se construye la Acrópolis, materiales, piedra caliza y mármol. 750 a.C. La cultura romana se funda en la ciudad. Se construye el Coliseo con los materiales piedra caliza y mármol. El emperador, en 312 d.C., ordenó la construcción de las iglesias cristianas. Surge la arquitectura paleocristiana. 330 d.C. Bizancio es la nueva capital de Roma. Se construyen templos monumentales. Surge la arquitectura bizantina. 790 d.C. Se construyen los primeros monasterios en Alemania. Posteriormente en España surge el románico temprano. En el año 1140 d.C. se construye la abadía de Saint-Denis en Francia. Luego surge la arquitectura de la luz y la gótica. Luego, en el año 1420 d.C., se retoman las teorías estéticas de la antigua Roma y del libro de Viturbio, The Architecture. Y luego, en el año 1550 d.C., surge en Italia el barroco, el estilo arquitectónico cargado de ornamentación, luz y texturas. 1640 d.C., arquitectura neoclásica, surge en Francia después del barroco. La arquitectura regresó a los estilos clásicos de una manera monumental. 1750 d.C., la revolución industrial, surge la máquina de vapor, la producción en serie, se utiliza acero y concreto. 1850 d.C., siglo XIX, arquitectura industrial, el funcionalismo y el Bauhaus, movimiento moderno. 1980 d.C., debido a los grandes avances de tecnología surge arquitectura high-tech y los arquitectos que empiezan a utilizar programas informáticos en el proyecto desde 1984 a 1985. 2002 d.C. aparece el desarrollo de BIM en proyectos de viviendas y edificios que empiezan a utilizarse desde AutoCAD. Los grandes despachos de arquitectura se sumergen en sus posibilidades. 2013 d.C. aparece la arquitectura paramétrica y adaptativa, donde los proyectos junto con el BIM se adaptan a los espacios de forma automática.